Bueno, pues vamos bastante bien. Ese tema muy rápidamente visto. Ahora llegamos a un tema donde, bueno, es complicado, porque claro, esto hay que darlo al principio, pero suele dejar ya el ánimo un poco así como, oh, Dios mío. Entonces, este tema voy a intentar ser un poco más generoso, pero no mucho más, Esto, no, es que no me sé los líquidos y electrolitos. Ya, ¿y qué? A lo mejor no cae. No te pongas en lo peor. No, van a caer eso, las glomerulopatías y 23 preguntas de gestión. Que no, hombre. Que puede ser que no caiga ni una pregunta de electrolitos. Por tanto, ahora, ¿cuál es la actitud? Tú te sientas, oyes lo que oigas, bueno, lo vas pillando o no, lo retienes en alguna parte del colículo y quizá en el examen te sirva, quizá incluso no. O sea que, por tanto, no penséis en eso no me lo sé, no pasa nada. Bueno, vamos a ir empezando. Lo primero, una breve introducción sobre líquidos y electrolitos. Nuestro cuerpo mayoritariamente es agua, se distribuye entre lo que hay dentro y fuera de la célula, pero aunque el agua difunde entre ambos compartimentos y la osmolaridad entre ambos es la misma, sí que es diferente el contenido osmolar, siendo el principal osmol extracelular el sodio. Muy importante eso. La osmolaridad la podemos medir o calcular. Si la medimos y la calculamos con una fórmula que incluye sodio, urea y glucosa, y hay diferencia entre lo que yo he medido y lo que yo he calculado, hay que sospechar que hay una sustancia osmolar que no está dentro de la fórmula, y no hay que saber más de eso. Bien, ¿cómo organiza el organismo la cantidad de líquido que hay dentro de las células? Regulando la osmolaridad, porque según eso entra o sale agua dentro de la célula. Y por tanto utiliza el sodio y la osmolaridad para regular el líquido intracelular. Luego está el líquido extracelular, que se divide entre el intersticial y el intravascular. Entre ambos no hay una membrana plasmática, sino que hay un endotelio fenestrado lleno de ventanitas por los cuales el sodio difunde. Por tanto, aquí el osmol eficaz entre lo que hay dentro y fuera del vaso no es el sodio, sino es algo que no puede atravesar el capilar, que son las proteínas plasmáticas. Por tanto, lo que decide qué difunde y qué no son las leyes de Starling, favoreciendo el paso al intersticio, la presión hidrostática capilar, y reteniendo el líquido en el vaso, la presión oncótica de las proteínas plasmáticas. De tal manera que para regular el líquido intracelular, el organismo lo que va a utilizar es la regulación de la osmolaridad mediante el control de la anatremia, y para regular el paso de líquido entre el intersticio y el vaso está la presión hidrostática y la presión oncótica del plasma. Y el organismo, como no puede regular el intersticio, lo que regula es lo que pasa en la sangre, y para ello regula la volemia eficaz, la presión. Y cuando hay hipovolemia, activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona y reabsorbe sodio y agua, y cuando hay hipervolemia asume que hay sobrecarga de volumen y pierde líquido con péptidos natriuréticos. Trastornos de volumen. Puede ser que tú tengas aumento del volumen y puede ser que estés solamente dentro de los vasos. Típicamente el hiperaldosteronismo primario, que da hipertensión pero no da edemas, ¿vale? Luego puede ser que solo tengas líquido en el intersticio, pero no dentro de los vasos. Eso es raro, es típico de la hipoalbuminemia, por ejemplo, de la desnutrición grave, que los vasos dentro del vaso no es que haya sobrecarga de líquido, a veces están hasta vacíos, pero el líquido se ha salido al intersticio. Y luego está lo más habitual, que es que aumente el líquido dentro y fuera de los vasos, aumento intravascular y intersticial. Y eso es típico de la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la insuficiencia renal, el acúmulo de volumen, que hace que se acumule dentro de los vasos y en los tejidos. ¿Cómo se trata el aumento de los volúmenes? Pues bueno, el intravascular aislado, antagonizando a la aldosterona, el intersticial aislado, mejorando la nutrición, pero cuando hay un aumento intravascular e intersticial, lo que utilizamos son los diuréticos. Sabiendo que tenemos 4 tipos de diuréticos principales, los diuréticos del asa, los más importantes, las tiacidas y secundariamente inhibidores de la anhidrasa carbónica y antagonistas de la aldosterona. Todos los diuréticos en su conjunto pierden volumen, sodio y agua, producen natriuresis. Y al perder natriuresis, además suelen perder, como pierden sodio, también pierden cloro, lo cual hace que el organismo se quede con bicarbonato. Eso explica que tanto las tiacidas como la furosemida puedan producir hipovolemia, hiponatremia y alcalosis metabólica. Sin embargo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica interfieren en la reabsorción de bicarbonato y por eso dan hipovolemia, hiponatremia, pero dan acidosis metabólica, y las antagonistas de la aldosterona, como antagonizan a la aldosterona, dan hipovolemia, hiponatremia, pero dan también acidosis metabólica. Ambas dos acidosis, como son tubulares, tienen el anion gap normal, como ya a lo mejor recordaréis remotamente.
Bien, ¿qué más? Todo lo que pierda sodio y agua arrastra potasio. Por eso casi todos los diuréticos, tiacida, diuréticos de Lassa y anhidrasa carbónica, tienen hipopotasemia. La única excepción son las antagonistas de la aldosterona o ahorradores de potasio, que son los que producen hipovolemia, hiponatremia, acidosis metabólica con anion gap normal y además producen hiperpotasemia. ¿Entendido eso? Además, recordad que los diuréticos de Lassa pierden en general calcio y además mejoran la perfusión renal, en tanto que las tiacidas recuperan, evitan que se pierda calcio y empeoran discretamente la perfusión renal. Y de los dos, aunque la furosemida es más potente, son las tiacidas las que más hiponatremia producen. Eso en cuanto a sobrecarga de volumen. Y en cuanto a defecto de volumen, pues puedes tener que solamente te falte volumen extracelular, ¿vale? Falta volumen en los vasos. Pues eso da hipovolemia, hipotensión, taquicardia. Pero también puede ser que lo que pierdas sea solo el volumen de dentro de las células. Y en ese caso lo que vas a tener es una deshidratación hipernatrémica. Pero luego puede ser que pierdas de los dos. Y por tanto estés hipotenso y además hipernatrémico y con ello deshidratado. Si solo estás hipovolémico, el tratamiento es suero isotónico, volumen. Si estás solamente deshidratado, pero el volumen es normal, entonces solo hay que darte agua. Y entonces lo hacemos es poner glucosados. Y si lo que estás es hipovolémico y deshidratado, ponemos sueros hipotónicos, que es una mezcla de agua y volumen, o pongo isotónico más glucosado, que es hacer yo mismo la mezcla de agua y volumen. ¿Entendida la idea? ¿Más o menos? ¿Esto es importante? No. Pero si lo sabes, serás más feliz, sobre todo cuando empieces la residencia. Que todo el mundo, cuando empieza a manejar sueros, dice, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué no? Pues eso, esto ya te sirve de algo. Lo importante empieza a partir de ahora, y este es el verdadero tema de los electrolitos. Lo primero es el sodio. ¿Qué clínica da el sodio? Neurológica, inespecífica, encefalopática. Pero cuidado porque el cerebro se ha podido adaptar y entonces está asintomático. En ese caso, la corrección del sodio, tanto alta como baja, habrá que hacerla despacio. Imaginaos y fijaos, mirad el esquema. Es la última vez que lo vais a ver. Lo echaréis de menos, lo buscaréis en las guardias. Pues bien, imaginaos que tenemos una hiponatremia en la analítica. Bien, si tiene una hiponatremia y además tiene la osmolaridad alta, eso es rarísimo, y eso es típica de un osmol eficaz, hiperglucemia y manitol. Luego puede ser que el paciente lo que tenga es hiponatremia con una osmolaridad normal, eso es muy raro, y eso es un error de laboratorio. Eso es que en la sangre hay muchos lípidos o muchas proteínas. Lo más habitual, el paciente tiene hiponatremia y tiene una osmolaridad baja. Y si no me dan la osmolaridad, tengo que pensar que es una hiponatremia hiposmolar, ¿vale? Esto es la mayoría de las preguntas y lo que más frecuentemente pasa en la clínica habitual. Hiponatremia hiposmolar. Pues lo siguiente es ir a ver cómo está el volumen del paciente. Si el paciente tiene edemas, ¿qué le ha pasado a ese paciente? Como tiene edemas, lo que ha hecho es ganar volumen, solo que ha ganado más agua que sodio y por eso tiene sobrecarga de volumen, pero con hiponatremia. Y eso se debe a insuficiencia cardíaca, cirrosis o insuficiencia renal. ¿Entendido? Luego puede ser que en la exploración lo que tenga el paciente sea deplección de volumen, hipotenso, taquicárdico e hiponatrémico. ¿Qué le pasa a ese paciente? Que ha perdido un volumen, que el volumen tenía mucho sodio, por eso ha perdido volumen, pero se ha quedado hiponatrémico. ¿Entendido? Y eso es típico de perder volumen. ¿Por dónde lo ha perdido? ¿Cómo está el sodio en orina? Bajo. Pues lo ha perdido por tubo digestivo, por la piel, tercer espacio. Y si el sodio en orina está alto, ¿por dónde ha perdido el volumen? Pues por el propio riñón. Por diuréticos, ¿el diurético que más lo produce? Tiacidas, o porque le falta aldosterona. Y como le falta aldosterona, pierde sodio y agua. Y a cambio tiene hipotensión, pero tiene acidosis e hiperpotasemia. ¿Entendida la idea más o menos? Y lo más frecuente es que te pregunten por una hiponatremia en la cual el paciente tiene un volumen a la exploración normal. Hiponatremia hiposmolar con volumen normal. ¿Qué le ha pasado a ese paciente? Que lo que tiene es sobrecarga de agua, pero solo agua, y entonces no eres capaz de explorarlo porque se han metido en las células. Eso es típica de que el paciente bebe mucha agua, típico de la polidipsia, en lo cual va a tener una orina totalmente diluida, o lo más habitual, que sea un CADH. La clave del CADH era que es un paciente con hiponatremia hipoosmolar que además tenía la orina contraria, con una orina inapropiadamente concentrada y con sodio en orina elevado. Eso es típico del CADH.
urea normal, creatinina normal, pH normal, potasio normal, todo normal. Lo único que tiene alterado es el sodio y la osmolaridad en sangre, y en la orina está pasando lo contrario a lo de la sangre. Hay un exceso de ADH que reabsorbe agua y deja que la orina pierda sodio. Por eso el paciente tiene hiponatremia hiposmolar, pero su orina está concentrada con sodio en orina alto. Causas de SIADH: fármacos, sobre todo psicofármacos, patología del sistema nervioso central y patología pulmonar, sobre todo el OATCEL, como ya os sonará. Pero también hay que descartar dos cuadros hormonales que se le parecen mucho a un SIADH, que es el déficit de hormona tiroidea y el déficit de cortisol. ¿Cómo se trata? Bueno, primero, repasamos: hiponatremia, osmolaridad alta, hiperglucemia y manitol. Hiponatremia, osmolaridad normal, error de laboratorio, lípidos o proteínas. Hiponatremia con osmolaridad baja, pues lo más habitual. ¿Cómo está el volumen? Edematoso, insuficiencia cardíaca, renal o cirrosis, sobrecarga de volumen. El líquido, el volumen está bajo, el paciente tiene contracción de volumen, hipotensión, etcétera, etcétera, pues tiene pérdidas. Sodio en orina bajo, tiene pérdidas extrarrenales, tubo digestivo. Sodio en orina alto, tiene pérdidas renales, diuréticos, sobre todo tiacidas, y déficit de aldosterona. Y si lo que ocurre, que es lo más habitual, es que te preguntan por una hiponatremia donde el paciente tiene un volumen normal a la exploración, lo más probable es que la orina esté concentrada y el sodio en orina esté alto, al contrario de lo que pasa en sangre. Y en ese caso hay que pensar que es un SIADH y, eso sí, siempre descartar que puede haber un déficit de hormona tiroidea y de cortisol porque se le parecen mucho. ¿Cómo se trata? Si el paciente tiene edemas, diurético. Un diurético que no dé hiponatremia, diurético de Lassa, ¿vale? Si el paciente lo que tiene es contracción de volumen e hiponatremia, ¿cómo lo trato? Hidratando con volumen, que el sodio se corrige por sí solo. Y si el paciente lo que tiene es hiponatremia normovolémica, típicamente el SIADH, ¿qué hay que hacer? Restricción hídrica y dieta con sal. Punto. Sobre todo si el paciente está asintomático. Y solo si el paciente tiene síntomas neurológicos difusos, utilizaré un suero hipertónico, pero vigilando de no subir más de 10.000 equivalentes al día de sodio, porque si no puede producir una mielinolisis central continua irreversible. A largo plazo, y eso es una novedad muy preguntable, a largo plazo en el SIADH crónico se puede utilizar el tolvaptan, que no es otra cosa que un antagonista de la ADH, que bloquea los receptores de ADH a nivel renal. Pero eso es a largo plazo, de manera aguda, asintomático, restricción hídrica y dieta con sal, sintomático, suero hipertónico. La hipernatremia es más fácil. Si un paciente está hipernatrémico, está deshidratado. Punto. Ya está deshidratado. ¿Qué hay que hacer? Hidratarle. La pregunta es, ¿por qué está deshidratado? Típicamente lactantes, ancianos, que no tienen sed o no son capaces de beber por sí solos. Y lo único que puedes mirar como diagnóstico fino es que no tengan poliuria acuosa, porque si estás deshidratado no puedes tener poliuria acuosa. Si estás deshidratado y tienes poliuria acuosa es que la pérdida de agua la está haciendo el propio riñón por una diabetes insípida, que puede ser central, falta ADH o nefrogénica, resistencia periférica a la ADH. ¿Cómo se trata una hipernatremia? Pues la hipernatremia se trata dando agua y solo agua. Si el paciente está bien, se da agua bebida, o si está con bajo nivel de conciencia, le puedes poner sueros glucosados, con cuidado de no corregir rápidamente la hipernatremia porque puede producir un edema cerebral. ¿Entendido eso? Si el paciente, además de estar deshidratado, está hipovolémico, si tiene pérdida, que ya lo hemos dicho, de agua, pero también de volumen, si tiene hipernatremia, pero también tiene hipotensión, taquicardia, etcétera, etcétera, en ese caso hay que darle agua, pero también hay que darle volumen. Y por eso en esos pacientes pondremos isotónico más glucosado o un suero que tenga tanto agua como volumen, que es el isotónico. ¿Entendido eso? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Madre mía, estáis ahí como que deje de hablar. Bueno, si ya hemos llegado al potasio, ya lo que queda de electrolitos es nada. Es que esto prefiero que sea así rápido e indoloro, sé que no está siendo indoloro, pero así nos centramos en otras cosas y no os vais con la idea de, oh Dios, electrolitos. El potasio. Potasio. Como sabéis, el potasio suele estar dentro de las células. Y si está bajo en sangre puede ser que has perdido potasio
o se ha metido dentro de las células. Lo que mete el potasio en las células, que es tratamiento de la hiperpotasemia, alcalosis, insulina y beta-2 agonistas. Pero efectos prácticos, lo que hay que saberse por encima, no miréis el dibujo, yo lo pongo ahí por si se me olvida algo y miro. Miradme a mí. Lo que hay que saber es pérdidas de potasio. Si es extrarrenal, potasio en orina bajo, diarrea, que además tiene acidosis metabólica con el GAP normal. Y luego, lo que puede ser es que el potasio en orina esté alto. Y en ese caso no te aprendas cada mecanismo. Si tú pierdes potasio por orina, típicamente se debe a diuréticos, típicamente diuréticos de lasa o tiacida, porque pierden potasio, vómitos, porque curiosamente vomitas por boca pero pierdes potasio por el riñón, ¿vale? Que te falte magnesio, por eso si te faltan los dos, primero hay que poner magnesio para que termine de perpetuar el trastorno, y cualquier cosa que eleve la aldosterona, un hiperaldosteronismo primario, pero también los secundarios a un Barter o un Gitelman, ¿vale? ¿Entendido? Pérdida de potasio. Diarrea, acidosis con el GAP normal o pérdida renal. La pérdida renal casi siempre va a tener además alcalosis metabólica, porque siempre tiene la aldosterona algo que ver. Y típicamente es vómitos, diuréticos, hipomagnesemia o hiperaldosteronismos. Punto. Más o menos. ¿Cómo se trata? Primero, la clínica. Afecta no al sistema nervioso central, a diferencia de la hiponatremia o la hipernatremia, el potasio no afecta al sistema nervioso central en general, afecta a los músculos. A nivel del tubo digestivo produce un hilio paralítico, a nivel de los músculos estriados produce debilidad e incluso rhabdomiolisis, aumento de CK, y a nivel del corazón produce QT largo y riesgo de un torsade de Pointes, una taquicardia helicoidal pomilimorfa. Pero lo más importante que preguntan del corazón es que puede favorecer, no favorece la intoxicación por digoxina, ¿vale? ¿Cómo se trata? Potasio. Por boca, por vena. Y si no responde al tratamiento hay que pensar que hay algo que perpetúa que se esté perdiendo, que puede ser que la hipomagnesemia. Y si tienes magnesio bajo y el resto de todos los electrolitos bajos, lo primero que se corrige es el magnesio, ¿vale? Hipomagnesemia con hipopotasemia, hipocalcemia, ¿qué corrige primero? Magnesio. Causa más frecuente de hipomagnesemia, desnutrición, típicamente en nuestro medio, alcohólica. ¿Y la hiperpotasemia? Pues es un aumento de potasio en sangre. ¿Y a qué se debe? A que las células se revientan y liberan potasio a la sangre o que el riñón no le elimina. Por tanto, lo que hay que saber en realidad es que ante una hiperpotasemia hay que ver cómo funciona el riñón, porque puede haber un fracaso renal o algo está interfiriendo con la eliminación renal. ¿Quién elimina el riñón a nivel renal? La aldosterona, mediante mecanismos diversos. Por tanto, o falta aldosterona, o hay resistencia a la aldosterona, o, lo más importante, hay un fármaco que interacciona en la relación aldosterona-riñón. IECAS, ARA2, AINES, inhibidores de la COX-2 y, por supuesto, antagonistas de la aldosterona. Causas de hiperpotasemia, que fracase el riñón o un riñón tocado sobre el que además hayas dado un fármaco, típicamente AINES, inhibidores de la COX-2, IECA, ARA2 y antagonistas de la aldosterona. Y además, obviamente, que puedas tener déficit, que es lo más raro, de aldosterona. ¿La hiperpotasemia qué clínica da? Pues a nivel del músculo produce debilidad sin romperlo, no da rhabdomiolisis. A nivel del tubo digestivo, en vez de hilio, da diarrea para perder algo de potasio por el tubo digestivo. Y a nivel del corazón, aquí sí que es importante porque hay relación entre la gravedad de la hiperpotasemia en plasma y las alteraciones en el electro. Lo típico que produce inicialmente son T picudas, que ya te van avisando, y progresivamente lo siguiente que produce es un QRS ancho, desaparece la onda P. Recordad que produce QRS ancho, como el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha, los trastornos de conducción, me saldrá. El ritmo ventricular directo produce QRS ancho, pero todo eso es fácil de deducir. Bloqueo de rama izquierdo, bloqueo de rama derecho, extrasistolia ventricular, que es lo que no me salía, taquicardia ventricular, todo eso da QRS ancho, pero hay algo que también tienes que recordar, la hiperpotasemia, ¿vale? QRS ancho. Y luego ya lo siguiente es QRS aún más ancho y lo siguiente es la parada del paciente. ¿Cómo se trata una hiperpotasemia? ¿Quién pierde el potasio? El riñón.
Y si está fallando, algo está interaccionando, pues va a tardar en resolverse. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Gluconato cálcico para estabilizar el ventrículo. Y a posteriori, meter el potasio dentro de las células. Glucosa, insulina, beta-2 agonistas y bicarbonato intravenoso. A largo plazo, quitar de la dieta el potasio, quitar los fármacos que lo han producido, resinas de intercambio y diuréticos del asa para mejorar la perfusión de ese riñón y con ello la eliminación de potasio. Si con todo eso no controlo el potasio, es indicación de diálisis porque si no el paciente muere. Bien, y con esto hemos llegado ya al pH. Chan, chan, chan. Ya no queda nada de este tema. Ay, por fin. Trastornos del equilibrio ácido-base. pH normal 7,35, 7,45. Valores de normalidad, creo que no hace falta repetirlos a estas alturas. Recordad, esto no lo voy a revisar entero, solamente es para recordaros. A todo el mundo le aterran las preguntas con gasometrías. Acordaos, id poco a poco. Alguien ha hecho, no. Hay valientes por ahí, abyectos a la causa. Muy bien, pero aquellos que todavía les den miedo a las preguntas, a mí todavía me da miedo porque la leo y digo, madre mía, que no sea difícil y que la hayan acertado. O sea que aquellos que sufran como yo, recordad, mirad primero el bicarbonato o la PCO2. No miréis los dos a la vez porque os vais a liar. Primero pH y luego uno de los dos. Y luego lo demás lo vas deduciendo. Pero hazte una idea ya solo viendo el pH y en este caso, por ejemplo, bicarbonato. Si tienes acidosis y el bicarbonato está bajo, tienes acidosis metabólica, pase lo que pase con la PCO2. Luego veré la PCO2 porque si está bajo es que hay una compensación y si está normal o alta es que el trastorno es mixto y es una acidosis mixta. Si yo tengo una acidosis y el bicarbonato está alto, no es una acidosis metabólica, tendrá que ser respiratoria. Y lo que está haciendo el bicarbonato está alto para compensar. Es una acidosis respiratoria crónica, en la cual ya el riñón empieza a reabsorber y sintetizar bicarbonato nuevo, que es su compensación. Y si tú lo que tienes es una acidosis y el bicarbonato es normal, pues tiene que ser un problema respiratorio, solo que en este caso será agudo. Será una acidosis respiratoria aguda. Ante las acidosis metabólicas, el anion gap se puede utilizar para todo lo que tú quieras. ¡Hala! Ahí lo tienes, disfruta de él, ¿vale? Pero en el MIR y en la vida práctica, el anion gap se utiliza en una acidosis metabólica. Es el sodio menos bicarbonato y menos cloro. Valor normal en torno a 10, 12, 10, 14. La mayoría de las acidosis metabólicas elevan el anion gap porque hay un ácido que sustituye la pérdida de bicarbonato. Si tienes una acidosis donde ganas ácidos, el anion gap aumenta y es típico de la ingesta de ácidos, de la síntesis celular de un ácido o de la ausencia de eliminación de ácidos. De todas esas, la causa más frecuente es la acidosis láctica por una sepsis, la acidosis láctica, pero también cetoacidosis diabética, fracaso renal agudo, intoxicación por etilenglicol o por salicilatos, etcétera, etcétera. Cuando la acidosis tiene el anion gap normal, esos eran los pocos casos en los cuales es una acidosis en las cuales no ganas un ácido, sino simplemente solo pierdes bicarbonato. Y eso hace que tengas el pH ácido. Son las acidosis metabólicas hiperclorémicas o con el gap normal. Y en ese caso había que pensar que era la diarrea, que además daba hipopotasemia y acidosis metabólica con el gap normal, o las acidosis tubulares renales, que dan una acidosis metabólica con el gap normal. Siempre la proximal, la que pierde bicarbonato, la distal con la de orina persistentemente alcalina con nefrocalcinosis, la distal o tipo 1, y la que tiene hiperpotasemia, la distal tipo 4. Y acordaos también que hay dos diuréticos. Los diuréticos que dan acidosis lo hacen porque producen una tubulopatía, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que producen una acidosis tubular proximal, y los antagonistas de la aldosterona, que producen una acidosis tubular distal tipo 4, ¿vale? Pero que en ambos casos también van a producir acidosis metabólica con el gap normal, porque es una acidosis mediada por tubulopatía. pH alcalino, lo mismo, miramos solo uno. Bicarbonato alto, pues ya deja de mirar, eso es una alcalosis metabólica. Y miremos la PCO2, porque si además el paciente está hiperventilando, es una alcalosis mixta. Sin embargo, si el paciente tiene alcalosis y el bicarbonato está bajo, entonces tiene que ser que lo que está produciendo la alcalosis sea el respiratorio, y ya vete a buscarlo porque es una alcalosis respiratoria. Y además, como está bajando el bicarbonato, es porque el riñón lo está eliminando, está compensando, es una alcalosis respiratoria crónica. El paciente vive a 4.000 metros de altura.
Y en medio, si tienes un paciente con alcalosis con bicarbonato normal, pues es una alcalosis respiratoria. Compruébalo y mira que la PC2 esté bajo. Y lo más probable es que sea una alcalosis respiratoria aguda, por una crisis asmática, por una neumonía, por un TEP, por lo que sea. Y en ese caso, las causas de alcalosis metabólica solo hay que saberse 3. Vómitos que tienen alcalosis e hipopotasemia por pérdida renal de potasio. Diuréticos que tienen alcalosis e hipopotasemia por pérdida renal de potasio. ¿Qué diuréticos? De la asa y tiacida. Y hiperaldosteronismos que tienen alcalosis e hipopotasemia por pérdida renal también de potasio. ¿Entendido? Causas de alcalosis metabólica: vómitos, diuréticos e hiperaldosteronismo. Y sobre los trastornos mixtos, obviamente no los voy a dar, solamente recordar que solo han caído 4 veces en el MIR, que si tienes 2 trastornos que van hacia el mismo lado es fácil de ver, una acidosis mixta y una alcalosis mixta, perfecto. Pero si tú ves que la PCO2 y el bicarbonato están alterados, los dos, pero el pH es normal, sospecha que hay un trastorno mixto y que por eso el pH se queda en medio, porque la compensación nunca cura y normaliza el pH. Si ves bicarbonato y PCO2 alteradas, pero el pH es normal, no pienses que algo compensa uno al otro, es que hay un trastorno que da acidosis y otro que da alcalosis, trastorno mixto. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. ¿Entendido eso más o menos? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Fijaos, una célebre frase: si una inteligencia fuera capaz de conocer para un instante de tiempo dado todas las fuerzas que animan la naturaleza y así como la posición de todos los seres que la componen, si esa inteligencia fuera capaz de someter todos esos datos a análisis, podría abarcar en una sola fórmula el movimiento de los astros mayores del universo, así como los del átomo más pequeño. Nada le resultaría incierto, y tanto el pasado como el futuro estarían presentes ante sus ojos. Pues bien, todo pensamiento humano, desde el más simple al más complejo, empieza por un sodio que atraviesa la membrana plasmática de una neurona. Por tanto, recordad de que el que domina los electrolitos domina el mundo, pero nosotros no aspirábamos a dominar los electrolitos y, por tanto, entiendo que muchos os quedéis con una sensación agridulce de se acabaron los electrolitos, pero sí, se han acabado. Mensaje de electrolitos para el MIR: si el paciente tiene una hiponatremia, lo más probable es que sea un SIADH, sobre todo si el volumen es normal. Acuérdate de que es restricción hídrica y dieta con sal, salvo que tenga bajo nivel de conciencia, que entonces le pones un suero hipertónico, vigilando que no suba más de 10.000 equivalentes al día el sodio, porque entonces le puedes producir una mielinoisis central pontina. A largo plazo en el SIADH, acuérdate de utilizar, que puedes utilizar el tolvaptan como novedad que pueden preguntar. Hipernatremia, solo hay que hidratar, y lo ha perdido por alguna parte. Si tiene poliuria, será una diabetes insípida. El potasio, si el potasio está bajo, vómitos, diuréticos, diarrea, déficit de magnesio y todo lo que active la aldosterona, tratamiento, potasio, pero si también falta magnesio, primero hay que poner magnesio. La hiperpotasemia, ha fracasado el riñón o algo interfiere con él. IECAS, ARA2, antagonistas de la aldosterona, AINES, inhibidores de la COX-2. Hacer un electro muy importante, recordad que produce TEP, CUDA y QRS ancho, y el tratamiento en este caso es hidratación, gluconato cálcico, glucosa e insulina, beta-2 agonistas, bicarbonato y a largo plazo dieta pobre en potasio, resinas de intercambio catiónico, diuréticos de la asa, etcétera, etcétera. Y sobre el pH, sobre todo acordaos que de acidosis metabólicas, las que aumentan el anion gap, ganan ácidos, sintetizado, ingerido o no lo eliminan. Y si el gap es normal, es diarrea o una acidosis tubular. Y finalmente, alcalosis metabólica, 3 causas: vómitos, diuréticos e hiperaldosteronismo. Y con eso es suficiente, que ya sé que es mucho, pero bueno, si se puede decir en un minuto, tanto no será.